Eusko Ikaskuntza acaba de publicar el último cuaderno de su sección de música, titulado Musiker 17. Se trata de una publicación online en cuyo ejemplar se estudian los lazos de unión entre música y territorio y cómo la música constituye un marcador cultural importante a la hora de definir un determinado espacio. De este asunto sabe muchísimo nuestro próximo invitado. Él es Nicolás Ruiz Descamps, es licenciado en Historia por la Universidad de París, es doctorando en el Departamento de Historia Contemporánea de la UPV-EHU y ha hecho una tesis sobre las organizaciones nacionalistas juveniles en el País Vasco entre 1893 y 1923. Nicolás Ruiz Descamps, arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Es además usted también autor del artículo sobre música y nacionalismo vasco, la labor musical de Juventud Vasca de Bilbao y el uso de la música como medio de propaganda política. Sí. Quizás nuestros oyentes hayan perdido ya con tanto título y con tanto nombre. Exactamente, ¿qué es lo que usted ha analizado en este artículo? Bueno, básicamente unos cantos populares que fueron publicados en esta época y que fueron cambiados para introducir temática nacionalista y para hacer propaganda, básicamente. Usted afirma que en el marco de la estrategia global de nacionalizar todos los ámbitos de vida, Sí. el nacionalismo vasco supo, a principios del siglo XX, aprovechar esa oportunidad que le brindaba el nacionalismo musical vasco para hacer de la música un vehículo importante, ¿no?, en la transmisión del imaginario político Sí. y de las ideas políticas. Sí, fue algo que fue en toda Europa, no solamente en el País Vasco, ¿no? Este movimiento cultural aprovechando el idioma, aprovechando la poesía popular y los cantos populares para reivindicar los aspectos del pueblo, de la nación, y existía en el País Vasco este movimiento cultural después con el fuerismo, después de los fueros, cuando se perdieron los fueros, y hubo pues una voluntad de buscar en la edad de oro del País Vasco, cuando había todavía los fueros, pues un pueblo vasco como auténtico, ¿no? Rural, libre. Entonces se buscaron textos antiguos para demostrar que existía ese pueblo, cómo vivía. Entonces hubo como personas como Azcue o el padre Donosti que buscaron cantos populares auténticos para explicarlos, para publicar recuperaciones, y el PNV aprovechó ese movimiento cultural para pues introducirse en él y introducir cantos nuevos con temática nacionalista. ¿Podría darnos algunos ejemplos? Bueno, el primero que empezó a hacer esto fue Sabino Arana. Lo empezó, por ejemplo, cambió letras de cantos como la Marcha de San Ignacio, por ejemplo. Cambió letras de una zarzuela de Azcue, por ejemplo, Bizaiti Bizkaira. Cambió también letras de un canto de Iparraguirre, ¿no? Entonces lo que hacía es cuando pues usaba la música y usaba un poco la letra y cambiaba palabras o cambiaba la letra entera para que fuera, pues, para introducir en ella temas un poco pues como la Edad de Oro, por ejemplo, como explicando que antes los vascos vivían pues eso, felices, libres, unidos, puros en la sangre, por ejemplo. Luego introducía también otros temas como el tema de la decadencia, ¿no? Como explicando cómo el País Vasco perdió su libertad, cómo entraron los maquetos, bueno, como poco a poco el País Vasco fue perdiendo su esencia. Luego hay otro tema del El Salvador, cómo pues el pueblo vasco tiene que levantarse, despertarse y recuperar sus tradiciones. Y también mucho se encuentra el tema de la unidad, diciendo que los vascos tienen que estar unidos entre todos los territorios vascos y crear una nueva nación. Entonces todo eso se encuentra mucho en los cantos publicados a esa época. Lo interesante es que esos cantos nuevos fueron mezclados con otros cantos que no eran nuevos, que eran populares auténticos, ¿no? Entonces hubo una mezcla que no se explicaba. Se publicaban cuadernos de cantos para que la gente pudiera cantarlos, pero no se decían si eran nuevos, auténticos, nacionalistas o tradicionales. ¿Y la gente los cantaba? ¿Se los aprendía y los cantaba? Sí, por supuesto. Bueno, estos cuadernos publicados eran destinados a ser leídos y cantados por ejemplo, en Juventud Vasca, en Bachoquis, por ejemplo. Entonces eso sí que hubo, había una moda muy importante en el País Vasco, una revolución coral al principio del siglo XX. Se crearon muchos orfeones, y de entre ellos se crearon orfeones nacionalistas, ¿no? Que cantaban, claro, tenían que cantar cosas que eran nacionalistas.
Entonces, claro, usaban esos cuadernos de cantos y sí, había muchos coros y había, por ejemplo, Juventud Vasca de Bilbao tenía clases de cantos vascos para niños, para adultos, para mujeres, para hombres, y luego se usaban mucho, había misas con coros, había conciertos, en todos los actos políticos del PNV en esa época había música, siempre había música, y los coros eran casi siempre utilizados. Ajá. Por tanto, la música la entendemos como un medio de propaganda política, en este caso, utilizada por los nacionalistas, pero no sé si otras ideologías también se valían de este recurso, de la música. Por supuesto. Bueno, primero se hacía en toda Europa, no era solamente en el País Vasco, y luego, por supuesto, por ejemplo, el PSOE, las juventudes de socialistas usaban también ese método, y los carlistas también, y sí, por supuesto, era algo muy común, por supuesto, sí. Ajá. Usted, para documentar toda esta tesis que usted ha elaborado, ¿dónde ha acudido? ¿Qué es lo que ha mirado primero? Supongo que habrá tenido también que determinar qué periodo era el que investigaba. Sí, por supuesto, sí. Bueno, yo quería usar una historia de las juventudes vascas desde el principio hasta ahora. Pero claro, como son muchos años, pues he tenido que elegir, pues dividir un poco en partes, ¿no? Y hasta 23 coincidí con la llegada de Primo de Rivera. Entonces ahí ya se corta, el PNV ya tiene que dejar sus actividades durante un tiempo. Y bueno, era una buena época para cortar, ¿no? Pero no, hay pocas fuentes, es un poco difícil trabajar sobre esta época. Pero bueno, hay periódicos, hay revistas, hay algunos archivos que existen también. Bueno, buscando se encuentran cosas para trabajar, se puede. Y esta herramienta que se utilizaba, la de la música, ¿a día de hoy también se sigue utilizando? Bueno, eso ya ha habido estudios después hechos, bueno, eso ya no es tanto su campo, sí. Mi campo, pero yo creo que sí. Sí, lo interesante es que esos cantos que se crearon en los años 16, bueno, pues a partir del 14, no, primero se publicaron en el diario Euskadi en el 13 y 14, luego hubo cuadernos publicados en el año 1914, 15 y hasta 17, y esos cuadernos todavía existen y se han puesto en la red. Y existe una página web de Euskomedia en la que se encuentran otros cuadernos de cantos populares y están también ahí, se encuentran ahí. Entonces hay como una mezcla, ¿no? Entonces eso es un tema interesante también porque alguien que ahora quiere buscar cantos populares vascos encontrará también, mezclados con esos cantos populares auténticos, diremos, pues cantos nacionalistas. Sí. Como si fueran tan antiguos, cuando no lo son. Ajá. De hecho, invitamos a los oyentes a que visiten este foro, porque seguramente que igual algunas de las canciones les son conocidas, ¿no? Igual las han cantado o las han escuchado en casa, y todo el que quiera profundizar en los temas tratados, bueno, pues puede consultar la publicación sobre música y territorio en la colección musiquera a través de la página web de Eusko Ikaskuntza. La dirección es www.eusko-ikaskuntza.org, y en el apartado de publicaciones, bueno, pues podrán consultar ese fondo editorial y también, bueno, pues comprobar, ¿no?, esas canciones que acabamos de hablar ahora mismo con nuestro invitado, con Nicolás Ruiz Descamps, licenciado en Historia por la Universidad de París, autor de ese artículo sobre música y nacionalismo vasco, la labor musical de Juventud Vasca de Bilbao y el uso de la música como medio de propaganda política. Nicolás Ruiz Descamps, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Un saludo. Agur.